Hola, amantes de las dictaduras. El día de hoy vengo muy contento y totalmente extasiado, ya que toca hablar de uno de los países más interesantes de todo el putísimo universo. Estás en lo correcto, toca hablar de tres gorditos con cara de mis huevos, que de alguna manera lograron convertir la mitad de un puto país entero, en el laboratorio humano más grande de la historia. Estamos hablando de Corea del Norte. La utopía de cartón, el país donde todos son felices, el país que puedes resumir bastante bien solo mostrando el siguiente vídeo. Debes de tener en cuenta que Corea es un país, que después de la Segunda Guerra Mundial, una mitad de ese país se la quedó el capitalismo y la otra mitad el comunismo, eso provocó una guerra que hasta la fecha no ha terminado técnicamente. En la parte comunista, que es la que nos ocupa, tres gorditos de lo más carismáticos han sido perpetradores de la creación de un lugar único en la Tierra, que solo podría definirse como una realidad paralela. Hasta hace no mucho tiempo, este país era muy nombrado como uno de los lugares más desconocidos por el hombre, debido a la falta de tecnología y por el mismo hermetismo del régimen. Con el pasar del tiempo nos fuimos enterando cada vez más, a través de desertores y satélites con mejor tecnología, que en este país las cosas funcionan un poco diferente a lo que conocemos en Occidente. Para empezar, el culto al líder del régimen es prácticamente religioso. Todos tienen que rendirle tributo a los tres grandes líderes cada cierto día, todas las canciones son propaganda del partido, toda la educación formal está repleta de ideología sobre adorar a los líderes, la comida, ropa y objetos de necesidad básica son racionados por el régimen, toda la publicidad que verás en la calle son banners de propaganda, fotos de los líderes, y murales en edificios del ejército norcoreano. En este país no hay ladrones, no hay drogas, que yo sepa, no hay delincuencia de ningún tipo. Esto tiene muchísimo sentido si tomamos en cuenta que el mismo gobierno pone a los ciudadanos a denunciarse entre sí por cosas mucho menos graves que robar, como por ejemplo, decir algo malo en contra del gobierno, escuchar música o ver programas extranjeros. Si aún, después de todo lo que te acabo de decir, te sigues preguntando si tienen acceso a internet, déjame decirte, amigo mío, que la respuesta es un no digas mamadas. Obviamente no hay servicio de internet, lo que ellos tienen es una especie de red propia que funciona solo dentro del país, y obviamente, está controlada exactamente igual que controlan todos los demás aspectos de la vida de su pueblo. Yo sé perfectamente que Corea del Norte está envuelta en un montón de mitos que han creado los gringos con el pasar de los años, todos sabemos cómo se las gastan esos asquerosos, pero créanme cuando les digo, que este país es tan falso como se ve. La cantidad de información, vídeos independientes, testimonios, y documentales rusos es abismal, lo suficiente para que podamos saber casi con exactitud qué pasa en la cabeza de sus ciudadanos. Quiero dejar algo claro. Siempre he sido aficionado de este país, me causa curiosidad, entiendo lo que deben sufrir las personas en su día a día, pero me es inevitable verlo como interés y curiosidad. Gracias a eso, en mi usual rutina de ver documentales y vídeos sobre Corea del Norte, me encontré con un documental ruso que solo podría catalogar de obra maestra. Se titula Debajo del Sol. Resulta que los rusos le pidieron a los norcoreanos grabar un documental sobre la vida diaria en su país, pero como era de esperarse, la gente de Norcorea puso condiciones muy estrictas, el gobierno tenía que escribir el guión, eligieron a las personas que podían grabar, ellos decidían lo que se graba y lo que no. Pero, en un movimiento totalmente brillante, el periodista ruso decidió grabar la propaganda que ellos le iban a permitir mostrar, pero con el pequeño detalle que también grababa las escenas que salían mal, grabó como el director de escena regañaba a las personas por no hacer una actuación convincente, grabó muy de cerca las caras de algunas personas con gestos de aburrimiento, depresión social y de miedo. El documental no tiene ni una sola palabra narrada escupiéndote propaganda gringa, todo son escenas que se suponía, debían dar buena imagen. Lo que más me dejó impactado de esta gran obra, es que el documental se centra de alguna manera en la vida diaria de una pequeña niña, que obviamente es una actriz puesta a dedo por el régimen, donde con el pasar de las escenas y los diferentes lugares donde la grababan, se podía apreciar que estaba triste, que la presionaban mucho los directores, se le ve llorar en medio de una escena de sus supuestas clases de ballet, se le ve mirar al horizonte en los descansos pensando que podría estar haciendo algo más divertido, se le puede ver confundida, incómoda, como si su infancia se estuviera escapando a una edad demasiado temprana. La gente real de Corea del Norte, como tú y yo, sobreviven a través de mini mercados clandestinos, donde las personas comercian entre sí.
El régimen sabe de su existencia, obviamente, pero lo dejan pasar debido a que hasta ellos saben que sin ese comercio informal, la gente simplemente moriría porque el mismo Estado no es capaz de racionar correctamente a la población. Casi todos los vídeos de youtubers muestran solo lo que el régimen quiere que sepas, la riqueza se concentra solo en la capital, ahí habitan las altas esferas de poder de Norcorea, pero en toda la periferia la gente usualmente vive del campo, es mucho más pobre y es justo ahí donde ya no te permiten grabar si entras al país, pero siempre hay fotos que logran capturar la realidad. Mientras me daba cuenta de todas estas cosas hace mucho tiempo, todo me llevó a una pregunta. Corea del Norte vive en una jaula de propaganda, pero, ¿nosotros somos tan diferentes? En Norcorea todo está repleto de panfletos de propaganda política, todo lo que ves en la televisión o la radio tiene contenido ideológico, quieren construirte siempre una imagen perfecta. En nuestras tierras capitalistas las empresas, los algoritmos, la publicidad y las redes sociales también están constantemente intentando lavarnos el cerebro. Pero en lugar de que el mensaje sea político, la pregunta cambia radicalmente. Tu vida es una mierda debido al sistema y tus pobres decisiones y necesitas arreglarla de alguna manera. Tu solución es comprar cosas, consumir más. En Corea del Norte te muestran a la gente fingiendo que está feliz trabajando, pero en nuestros países te muestran a tipos felices fingiendo que compran un producto y que eso los volvió más plenos. Vivimos en diferentes jaulas, quizá nosotros vivimos en una jaula más bonita e incluso podemos escapar de esa jaula, pero al final del día, seguimos en una como todos los demás. Todo este tema me encanta, incluso podría hacer una parte 2 con más curiosidades y detalles que sé sobre este país. Es un tema que me parece muy interesante y espero a ustedes también. Buenas noches a todos.